El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presenta Hablando de Transparencia, Elecciones 2000. Elector, partido, candidaturas, es decir, de sus miembros internamente. Eso es un tema. Entonces, si ya vamos a dedicarnos a hablar del tema de financiamiento, tenemos que saber que el financiamiento, nosotros en el país tenemos un financiamiento mixto. Puede haber un financiamiento público y puede haber un financiamiento privado. El financiamiento público está delimitado por la Constitución en el artículo 210 a través de la deuda política, y el financiamiento privado es aquel que aportan todas aquellas personas que son terceros, es decir, que no son parte del sistema y que aportan a los partidos políticos o a las candidaturas. Nuestro país tiene una regulación casi que exclusiva sobre los partidos políticos a partir de la ley de partidos políticos aprobada en el 2013. Lo que pasa es que fue realmente a través de la sentencia de la Sala Constitucional, que fue años después, que vino a establecer más mecanismos de transparencia y de control sobre el financiamiento. Hay que ser bastante claros que esos mecanismos no son suficientes. Me imagino que hablemos de eso un poquito más adelante. Pero todo aquello que pueda ser entregado a los partidos o a las candidaturas, tanto en especie, o sea, estamos hablando desde la chiva a la vaca, cualquier cosa, ¿verdad? Los squeeze, las camisetas, todo eso son donaciones que deberían ser reportadas a los partidos, a las candidaturas, o también financiamientos líquidos, es decir, ya estamos hablando de aportes en dinero, ¿no? Es otra de las formas en las que se puede aportar. También hay medios de comunicación que aportan también espacio, tiempo, aire a los partidos o a determinadas candidaturas. Todo eso debiera ser contabilizado, todo eso debiera ser registrado para saber justamente quiénes son los financistas de los partidos políticos y de las candidaturas, que creo que es una de las grandes deficiencias que tiene nuestra regulación, porque si bien los partidos tienen alguna regulación sobre el control del financiamiento, las candidaturas no tienen este control. Y justamente es esa entrega directa y ese financiamiento directo hacia los candidatos el que puede ser más peligroso, porque a partir de la suma de voluntades es donde no terminamos aprobando, por ejemplo, una ley o una reforma, o a partir también de estas incidencias que se hacen sobre los consejos municipales para la entrega de obras, etcétera. Entonces, como vemos, el tema del financiamiento, si lo vemos así desde un punto bien teórico, pues incluiría todos estos mecanismos de aporte, ya sea en líquido o en especie, para los candidatos o los partidos políticos. Por eso es que no podemos hablar sobre el financiamiento de los partidos, sino también hablar de financiamiento de la política, que incluso es un concepto mucho más amplio. Ok, Ruth, para los radioescuchas que están atentos al programa, creo que es importante que les hagamos ver cuál es la importancia que tiene para el sistema democrático que en el país los partidos políticos sean transparentes, que los partidos rindan cuentas, que los partidos no reciban financiamiento ilegal. ¿Cuál es la importancia de eso? O sea, ¿por qué es importante el tema también para la ciudadanía? Porque los ciudadanos pueden pensar, ¿y a mí qué me interesa o qué me importa? ¿Para qué me sirve? ¿En qué me afecta que un partido no sea transparente? Entonces, ¿cuál es la importancia de este tema, Ruth? Ok, bueno, en primer lugar, todos los ciudadanos, la ciudadanía en general, ciudadanos y ciudadanas, deberíamos estar atentos de saber quiénes financian a los partidos políticos, quiénes están atrás del financiamiento de los partidos políticos y de las candidaturas, es decir, también de los candidatos. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque en época electoral es una de las circunstancias del contexto político en el que más puertas se abren a la corrupción. Es decir, es ahí donde justamente se adquieren compromisos indebidos, se pagan favores. Todos estos elementos que después vemos y que como ciudadanía nos quejamos de que X o Y o Z es corrupto, es porque muchos de estos vienen justamente del pago de favores que han surgido durante las campañas electorales. El contexto de las campañas es una puerta, más que una puerta, es una membrana muy sensible en el que puede colarse el virus de la corrupción. Entonces, saber quiénes son los que están financiando, cuánto es el financiamiento, no es lo mismo el que aporta $5, $10, $15, o sea, no es lo mismo que cuando
tenemos financistas que están aportando, bueno, 100,000, 500,000, 200,000 dólares, y además cuando existen varios mecanismos de que ese mismo financista esté aportando. ¿A qué me quiero referir? Una cosa es el límite del financiamiento que se le establece a cada una de las personas, y otra cosa es cuando yo aporto 500,000, pero mi esposo aporta 500,000, pero mi empresa X aporta 500,000, y entonces ya la suma de todos estos pues van a cada vez teniendo mayor incidencia también dentro, o sea, ¿por cuál es la razón de aportar a una candidatura de una manera tan fuerte, ¿no? Y esto hay que sumarle todos aquellos fenómenos en que los financistas ponen los huevos en distintas canastas, es decir, aportan un poco de financiamiento a una candidatura, a otra y a otra. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? ¿Es realmente un interés por la democracia o es realmente que lo que hay detrás son intereses particulares que después van a ser cobrados cuando ya están en el ejercicio de la función? Bueno, también quisiéramos consultarle, ya hablamos un poquito acerca del financiamiento y demás y su tipología, pero ¿qué medidas se pueden implementar para tener un mayor control financiero de los ingresos? Y aquí hablamos, por ejemplo, de las donaciones que reciben los partidos políticos, también los ingresos que estos tienen por cuota partidaria, que también sabemos que es una base muy fuerte de algunos partidos políticos. Entonces, ¿qué medidas se pueden implementar para tener un mayor control financiero de los ingresos que reciben los partidos políticos? Bueno, en primer lugar hay que mejorar la regulación, porque hay un problema de deficiencias en la regulación electoral. Ya decía Eduardo, ¿verdad? Tenemos una regulación muy tierna todavía. Por ejemplo, en el sistema de sanciones todavía no hay una sanción electoral sobre aquellas personas que violen el sistema de financiamiento, el sistema lícito, ¿verdad? Sí. De financiamiento. Entonces, hay países como Guatemala o como México que incluso se puede llegar a perder el puesto, ya una vez electo, si se comprueba. ¿Y por qué se puede llegar a perder? Porque si hay un financiamiento inadecuado, eso significa que hubo condiciones de inequidad en la contienda. Y la equidad en la contienda es uno de los principios y valores fundamentales de todo proceso electoral. Entonces, si yo logro incidir en la ciudadanía a partir de un financiamiento ilegal, pues entonces estoy llegando a la ciudadanía de una manera no apropiada, no debida, y por tanto desbalanceando las condiciones de igualdad que deben existir en la contienda. Entonces, esto es otro elemento también porque es importante que sepamos quiénes son los financistas y quiénes están detrás, ¿no? Entonces, hay que mejorar la regulación sobre el tema de financiamiento. Cuando digo mejorar la regulación, me refiero a que hay que incluir dentro del control de financiamiento a las candidaturas, no solo a los partidos, porque también los partidos políticos, aunque deben controlar a sus candidaturas, es también difícil, y hay que decirlo claramente, tener un control sobre cada uno de los candidatos en cada uno de los rincones del país. Entonces, esas limitaciones que pueda tener el partido, que también las tiene el propio tribunal, porque para eso tendría casi que tener el tribunal un cuerpo de inspectores. Es decir, si estamos viendo que hay actividades en determinados municipios, en determinados departamentos, etcétera, bueno, ¿quién está financiando esas actividades? ¿Cómo se están pagando? ¿Quién está pagando los banners? ¿Quién está pagando los refrigerios? ¿De dónde está saliendo el dinero? ¿Quién está financiando esas actividades? Sí. Entonces, si no tenemos una regulación, ¿verdad?, que permita justamente incorporar todas esas donaciones, pues es muy difícil poder controlarlas. Pero además de que hay que mejorar la regulación, hay que también generar un sistema de control del financiamiento. Ni siquiera entre las mismas instituciones hay una retroalimentación de información de lo mismo que ya está regulado, es decir, sin ni siquiera tener que modificar, ¿verdad? Sí. Con esto que ya tenemos actualmente, las instituciones no se están hablando, actúan como islas, y eso impide un sistema adecuado del control del financiamiento de la política. Es decir, voy a poner el ejemplo de aquellas personas que es un financiamiento prohibido, que sean titulares de casas de juego, por ejemplo, del tema de casino. Pero eso, quien lo tiene el registro es la alcaldía. Entonces, ¿cómo va a saber el Tribunal Supremo Electoral si el origen de ese financiamiento que ha sido entregado por una persona natural, si esa persona natural tiene o no tiene un casino, por ejemplo, o es accionista de un casino? Entonces,
todo esto, ¿a partir de dónde tiene? Bueno, tendría que el Ministerio de Hacienda reportar quiénes son los accionistas, el CNR, etcétera. Sí. Todas estas instituciones tienen que ponerse a hablar justamente en el mismo nivel y bajo el mismo lenguaje para la protección de la política, porque al final esto es proteger la política de nuestro país. Ok. Bueno, vamos a ir a la primera pausa musical y luego regresamos con... A la transparencia y democracia, pilares fundamentales del sistema político. Muchas gracias por seguir con nosotros esta tarde en Hablando de Transparencia. Estamos conversando acerca del financiamiento de los partidos políticos salvadoreños y lo estamos haciendo con Ruth López. Ella es especialista de temas electorales. Asimismo, recordarles que mañana Acción Ciudadana va a presentar su nuevo informe acerca de las internas 2020 que los partidos políticos realizaron para elegir las candidaturas legislativas, municipales y del Parlacen para competir el próximo año. Mañana le vamos a contar cómo estuvo el nivel de participación de la militancia, qué partidos políticos tuvieron una mayor participación, cuál fue el nivel de competencia electoral y el nivel de inclusión de las mujeres. Así es, así que los esperamos mañana. Bueno, seguimos conversando con Ruth sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos. Ruth, tú ya mencionabas algo de esto, pero creo que es importante que profundicemos. Actualmente se ha avanzado en la transparencia y el control financiero sobre los partidos políticos. O sea, ya el tribunal está ejerciendo su rol, tal vez no completo, pero sí está haciendo algo más de lo que hace 5 años hacía en el tema del financiamiento. Y los partidos han avanzado en transparencia, ¿sí? Han avanzado. Pero faltan las candidaturas, a lo que tú te referías. Tú decías, faltan los candidatos. Entonces, ¿qué medidas podrían implementarse para que las candidaturas rindan cuentas y sus ingresos puedan ser controlados durante las campañas electorales? ¿Será esto factible? Tú ya adelantabas que tendría el tribunal que tener un grupo de auditores para andar encima de los candidatos. ¿Será esto factible? ¿Tendrá capacidad el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué debe reformarse? Otro aspecto que debe reformar. Bueno, en primer lugar, El Salvador no sería el único país que tendría un sistema de control, ¿verdad? O sea, aquí no vamos a inventar el agua helada. Lo que pasa es que sí es cierto, es que habría que dotar al Tribunal Supremo Electoral de mayores herramientas. Es decir, es todo este sistema que comentaba al finalizar el bloque anterior, y muchas gracias por la canción, todo este sistema que comentaba antes del bloque, tiene que establecerse, si no, no tiene sentido. O sea, no hay una manera de vincular la información. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues definitivamente tendría que reformarse todo el sistema de sanciones también contra los partidos políticos y sobre todo contra las candidaturas, porque ya decía que en muchas ocasiones no son ni siquiera los mismos partidos como instituciones. Yo creo que aquí es importante hacer esa diferencia entre las instituciones, partidos y las candidaturas. Se supone que en la elección interna pues deben salir los mejores electos, pero realmente no siempre es así, porque siempre pueden haber algunas dificultades en el cumplimiento de los requisitos, etcétera. Ese es el segundo punto. Si los partidos no asumen la transparencia y la fiscalización de su financiamiento como un eje real, no como un eje discursivo, entonces no veremos las transformaciones necesarias en la regulación a través de la Asamblea Legislativa. Y esto significa, pues entonces, que las candidaturas seguirán estando reguladas de esta manera desordenada y laxa. Bueno, no desordenada, porque desordenada si hubiese alguna regulación, pero de esta forma en la que están, que no tienen un límite, ¿verdad?, en cuanto a la candidatura en sí misma. Ahora, el dinero en la política es necesario, es decir, nosotros no lo podemos ver todo como malo. Y yo creo que también es importante, por eso es importante regularlo, es decir, ponerle límites a ese financiamiento. Insisto, no es lo mismo el que aporta millones que el que aporta 100,000, que el que aporta $5. Es decir, desde cuando se andan vendiendo las tarjetas para las actividades, desde los vales que se venden, los bonos de donación, etcétera, todos estos mecanismos son mecanismos válidos, pero hay que ponerle límites, porque ahí, si no hay límite, es donde puede entrar a jugar todos estos vicios de corrupción que ya hablábamos antes. Entonces, no quiero que hablemos, que veamos el financiamiento como algo malo, como algo irregular, al contrario,
para mí el financiamiento pues tiene que existir, porque además, incluso hay un tema muy delicado, pero habría que ver si no es realmente necesario que se aumente la deuda política. Es decir, yo soy de las personas que prefiere, y después de tanto estudiar estos sistemas, una mayor apuesta desde el financiamiento público que dejar a los partidos a que busquen su financiamiento, ¿verdad? Libremente, porque pueden ser cooptados. Es decir, eso no solo nos pasa a nosotros como país. Y más cuando no hay control. Y más cuando no hay control, exactamente. Entonces, el tema no es poner como demonio el financiamiento, sino ponerle los controles necesarios. ¿Qué otra cosa podría hacerse? Bueno, si el Tribunal Supremo Electoral no tiene una unidad de fiscalización del financiamiento, tampoco va a tener una unidad que le permita controlar a los partidos adecuadamente y a las candidaturas. Yo insisto, no solo los partidos, tenemos que hablar también de los partidos y las candidaturas. Y esto implica también una actividad fundamental, y es la participación ciudadana. Si la ciudadanía no comprende, y nosotros como organizaciones, como académicos, no damos las razones suficientes para que la ciudadanía comprenda la importancia de tener un control del financiamiento, pues entonces no vamos a tener todo un sistema también de denuncias, porque esto es lo otro. Es decir, malo no es hacer la actividad, malo sería, si eso llegase a regularse, pues no reportarla adecuadamente. Y yo creo que la transparencia en eso puede ayudar muchísimo. Es decir, si usted va a tener una actividad, mire, repórtelo cuánto tiene, cuánto va a gastar en esa actividad, etcétera. Sabemos que es muy difícil planificar cada centavo, pero al final, solo el hecho de tener que reportar, que aportar información es relevante, porque la misma ciudadanía local, la misma comunidad puede verificar si realmente esto es así. Si los partidos políticos y las candidaturas no asumen la transparencia y el financiamiento, el control del financiamiento, más allá de sus discursos, la política en nuestro país seguirá estando desacreditada. Ok. Y desde su perspectiva, ¿qué tipo de prohibiciones deberían tener los partidos políticos en materia de financiamiento? Ya hay algunas, sí, ¿verdad? Ya hay algunas reguladas, nuestra ley tiene algunas reguladas, pero no son suficientes. Por ejemplo, estamos viendo el financiamiento desde el gobierno, es decir, las instituciones públicas, y estoy hablando del gobierno local hasta el gobierno nacional. O sea, hablar de gobierno no es un tema del Ejecutivo, estamos hablando también de las alcaldías. El uso de recursos públicos tiene que ser duramente penado, porque son recursos que se le están dejando de aportar a la ciudadanía. Entonces, si hay un financiamiento público, pues entonces apostémosles al financiamiento público, pero no es desviar los recursos públicos para el uso de las campañas electorales. Pongámosle ejemplos a la ciudadanía que nos escucha, Ruth. Bueno, ¿Cómo, por ejemplo, se ve el uso de fondos públicos a nivel municipal y a nivel de gobierno en campañas? Voy a poner un ejemplo de hace un año de alguien que ya no va a ser candidato para no herir susceptibilidades. Hace más de un año, con la entrega de los paquetes agrícolas, por ejemplo, no estábamos en pandemia. Y un diputado, ¿verdad?, andaba por allá, por Aguachapán, y dice, aquí entregando paquetes agrícolas. Esa no es su función. Entonces lo que está buscando es la promoción de su imagen. ¿La promoción de su imagen para qué? Para la búsqueda de aceptación. Y eso es con mira justamente para los siguientes campañas electorales, porque como vivimos en campaña permanente, pues entonces esto es. O, por ejemplo, el uso que han tenido las bolsas solidarias. Ha sido reportado en redes sociales por la población, como candidatos han andado repartiendo bolsas que le corresponden al gobierno. Eso no es posible, eso tiene que ser sancionado. Claro, cuando nosotros nos vamos a la regulación electoral, dice que hay una prohibición para no prevalerse del cargo y que incluso los funcionarios pueden ser hasta destituidos. Estamos hablando de los funcionarios que no son de elección popular, por supuesto, porque los de elección popular tienen otra tramitación. Pero en el caso de los funcionarios que no son de elección popular, estamos hablando hasta de los ministros, podrían ser destituidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral jamás ha sancionado a un funcionario por esta causa.
Sí los ha sancionado, como el caso del expresidente Funes, por ejemplo, que fue sancionado 3 veces por el Tribunal Supremo Electoral, allá por el 2013, y 2014, por propaganda adelantada. Y esto justamente es la causal que ha llevado al Tribunal Supremo Electoral a sancionar a algunos de estos funcionarios, pero no por prevalecerse al cargo, porque realmente la sanción es fuerte. Sin embargo, hasta que esto no ocurra por primera vez, los funcionarios van a seguir haciendo uso de recursos públicos para la promoción de una u otra candidatura. ¿Y el caso de los que son contratistas del Estado? ¿Sería bueno que sigan donando o aportando a los partidos o no? En el caso de los contratistas del Estado es otra particularidad, porque además, incluso, ya hay una prohibición, incluso hasta para ser candidato, ¿verdad? Entonces, es decir, es como dejar fuera esa relación que existe y ese compromiso que puede existir. Bueno, hoy hemos visto el proceso que va a seguir la Fiscalía General de la República contra un contratista, justamente el de un puente, en el caso de, estamos hablando ya por 2013, si mal no recuerdo el tuit que vi, y que pues entonces, si esta persona, pues su interés es justamente que se apruebe, que le den contratos, pues entonces lo que va a hacer es financiar la campaña. Entonces es el vuelto, ¿verdad? Es el pago. Después los contratos terminan siendo los pagos por esas aportaciones que se dieron en su momento. Aquí hay que poner una regulación específica sobre esos temas. Okay. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, pero ya regresamos. Porque creemos en la transparencia y democracia, el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana te invita a escuchar cada jueves a las 4 de la tarde por Vive FM 102.1 Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Espacio dedicado a la transparencia y democracia, pilares fundamentales del sistema político. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Esta tarde estamos hablando acerca del financiamiento de los partidos políticos salvadoreños y lo hacemos con Ruth López. Ella es especialista de temas electorales. Recordarles nuevamente que el día de mañana Acción Ciudadana va a presentar su nuevo informe acerca de las elecciones internas, donde vamos a presentar datos acerca de la participación de la militancia, cómo estuvo la competencia electoral y el nivel de inclusión de las mujeres. Mañana a las 9:30 de la mañana por las redes sociales de Acción Ciudadana. Así es. Seguimos conversando con Ruth. Hay participación de 2 amigos o amigas radioescuchas. La primera persona señalaba que, vamos a parafrasear lo que dijo, que hay un desorden en las finanzas públicas y por lo tanto es difícil tener un control efectivo sobre el dinero que reciben los partidos. Entonces dice, esto nos debería llevar a la reflexión de que no hay que dar financiamiento público a los partidos políticos por esa razón. La siguiente persona que se comunicaba señalaba que en Estados Unidos y en Europa no hay financiamiento público para partidos, sino que ellos deben de salir y buscar este financiamiento. Entonces, por lo tanto, ¿por qué acá en El Salvador hay financiamiento público? Digamos, los 2 comentarios se enfocan en que hay que eliminar el financiamiento público a los partidos. ¿Qué opinión te merece, Ruth? A ver, respeto mucho la opinión de quienes han aportado y agradezco también las llamadas. Sin embargo, yo creo que tenemos que ponernos y ubicarnos en el país que vivimos, el sistema que tenemos, el sistema electoral y el sistema de partidos que tenemos. Uh-huh. O sea, si bien es cierto, hay un descrédito y una desconexión de los partidos políticos con la ciudadanía y hay una crisis en la representación, esto no significa que como sistema no debamos apostarle justamente al fortalecimiento de los partidos políticos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si nosotros dejamos los partidos políticos a merced de la captura de estructuras que no son justamente el Estado en sí mismo, sino que estamos hablando grupos de poder, familias, estamos hablando de carteles, estamos hablando de otros intereses, pues definitivamente lo que se verá desmejorado es el sistema y el sistema político principalmente. Y esto sería mucho más grave, o sea, veríamos muchas más cosas que las que estamos viendo en estos momentos sobre la corrupción.
Entonces, yo respeto ese sentimiento de la población, que todos tenemos inconformidades con nuestros partidos políticos, es decir, tenemos una crisis de representación fuerte, pero eso no significa que los partidos políticos no tengan que tener un financiamiento justamente desde el gobierno para su fortalecimiento. Lo que pasa es que en muchas ocasiones vemos solo el financiamiento en función de las campañas electorales. Y quiero que seamos, o sea, en esto quiero hacer bastante énfasis. El financiamiento pudiera tener partidas etiquetadas ¿para qué? Por ejemplo, para la participación de las mujeres. Hay países que tienen un sistema de reconocimiento hacia los partidos o también de sanción a los partidos si no cumplen, por ejemplo, con el tema de cuotas o con el tema de fortalecer la participación y la inclusión de mujeres y de sectores vulnerables. Entonces, también tienen que haber un fortalecimiento de los partidos a nivel programático. Entonces, no podemos verlo solo como que los partidos, no hay que darle dinero a los partidos porque para que no paguen las campañas. No, porque aquí no es un tema de la venganza con los partidos. En los países en que los partidos terminan siendo débiles, pues entonces las estructuras de corrupción, las estructuras de poder alternativo, pues terminan copando de una peor manera, vamos a decirlo así, de una peor manera el sistema. Ahora, Europa es otro sistema, es un sistema parlamentario, por lo general, no es un sistema presidencialista. La forma de elegir es diferente también, y creo que hay que mantener en la distancia, ¿verdad? Y además en la observación de las diferencias que tenemos como países, porque además en nuestro país pertenecer a un partido político casi que incluso para muchos profesionales es casi una mala palabra. ¿En qué sentido? Que hay muchas limitaciones también para la entrada a los partidos porque están muy cerrados. Entonces, claro, hay que modificar a los partidos, sí, hay que transformar los partidos, sí, por eso insisto en que deben apostarle a la transparencia y a la fiscalización de su financiamiento, no solo los partidos, sino también los candidatos, para recuperar la credibilidad de la población. Mientras esto no ocurra, pues simplemente la gente no va a querer, si son nuestros impuestos de los que se les están dando a los partidos. Sin embargo, creo que es mejor ese sistema, que dejar a los partidos a su búsqueda en aguas, vamos a decirlo así, en aguas poco turbias, ¿no? Sí, bueno, en el bloque anterior hablábamos un poco acerca del tipo de prohibiciones que deberían de tener los partidos políticos y las candidaturas, pero ante la falta de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia que varios partidos en algunas ocasiones sucede, ¿será necesario tal vez implementar sanciones de tipo electoral, penal y económicas para desincentivar la opacidad y el financiamiento ilegal? Sí, lo creo. Y en esto México ha sido un ejemplo. Hablo de México porque es el ejemplo de Latinoamérica más cercano en su regulación y el control de su financiamiento. Guatemala, después de la crisis que ha tenido con el sistema de partidos, Guatemala es un país donde tiene su sistema de partidos es totalmente fracturado, totalmente fraccionado, y ya vemos cuáles son las situaciones de Guatemala también. Pues introdujo reformas justamente para esto. Y el castigo por tener financiamiento ilegal en este caso es el retiro de la candidatura. Y creo que este es un tema en el que va a haber que avanzar, hay que progresar, hay que avanzar en esto, como también hay que avanzar en los límites del financiamiento de las campañas. Fíjense que aquí si vuelvo al tema de la campaña, ¿por qué? Porque hay un límite para lo que pueda aportar cada uno como persona, pero no hay un límite para lo que pueda recibir cada uno de los partidos políticos. Entonces, además hay que ser bien francos. Es decir, casi todo el financiamiento se va en medios de comunicación, en radio, en televisión. Entonces es también bastante hipócrita, ¿no? Porque al final son los medios de comunicación los que se terminan quedando con esta tajada grande del pastel del financiamiento de las campañas. Y hoy también las redes sociales. Entonces no podemos también ver esto como algo ajeno, sino que como parte de todo un sistema que hay que mejorar. Bueno, también consultar,
sabemos que cada partido político cuenta con una matriz de financiamiento distinta, ¿verdad? Y que depende según el tipo de elecciones a realizar. Hay partidos políticos que se financian mayoritariamente por aportaciones privadas, otros dependen mayoritariamente por la deuda política. ¿Cómo podría mejorarse la equidad electoral en la contienda? Es decir, por ejemplo, ¿sería necesario modificar los montos de financiamiento público otorgados a los partidos en razón de mejorar sus ingresos? ¿Podría ser esa una solución? Sí, pero el problema es que no solo lo podemos reducir a las campañas electorales, porque es lo que hablábamos anteriormente. Pero sí, definitivamente, esto que estamos ahora viendo es una pelea de león a mono y de mono amarrado. Porque la disponibilidad de recursos que tienen unos candidatos no es la disponibilidad de recursos que tienen otros. Entonces aquí es como cada uno, en función de sus propias condiciones, de lo que además cada candidato pueda obtener a partir de sus donaciones, esas donaciones sean transparentes para que no llevemos a lo que ya comentamos, pero además en un contexto donde exista igualdad de condiciones. Por ejemplo, en el caso mexicano, la pauta, quien la distribuye es la autoridad electoral. El INE. Es el INE, exactamente. Quien distribuye cuánto tiempo va a tener cada partido y cómo los partidos se lo van a distribuir entre los candidatos, eso lo hace la autoridad electoral. En el caso nuestro no es así. Aquí el que tiene más saliva traga más pinol, ¿verdad? Entonces es un tema de generar condiciones de equidad. Y por supuesto, como ya decía, casi todo el tema del financiamiento se va ¿en qué? En el pago de las campañas electorales, cuando debía haber una apuesta para la formación de sus afiliados, para el tema de el fortalecimiento de grupos vulnerables dentro de sus estructuras partidarias, etcétera. Y también creo que en la parte del tema de la equidad electoral hay que hablar del financiamiento de las mujeres. Exactamente. Porque es también una realidad de que ellas ciertamente cuentan con menos ingresos. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos, porque vamos a la última pausa. El Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana te invita a escuchar cada jueves a las 4 de la tarde por Vive FM 102.1 Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Espacio dedicado a la transparencia y democracia, pilares fundamentales del sistema político. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, un espacio de acción ciudadana en Vive FM. Recordarles que el día de mañana tenemos la presentación del nuevo informe de Acción Ciudadana acerca de las elecciones internas y vamos a tener datos importantes acerca de cómo estuvo la participación de la militancia, competencia electoral y nivel de inclusión de las mujeres. Estamos platicando con Ruth López, ya llegamos al último bloque, lastimosamente, pero nos quedamos acerca de la equidad electoral y cómo mejorar el financiamiento de las mujeres que compiten por un cargo de elección popular. A ver, a veces hay países que tienen medidas justamente de protección y medidas que les obligan a los partidos políticos a destinar una parte de su financiamiento para las campañas de las mujeres. Este no es nuestro caso, pero bien pudiera regularse, es decir, hay que apostarle a la participación de la mujer. Ese discurso de que las mujeres no participan porque no quieren, eso no es verdad. O sea, cuando nosotros vemos las condiciones de participación de la mujer, en el que les hace mucho más difícil participar, donde les es más difícil encontrar un financista, donde les es más difícil, por distintas razones, desde las personas que se confunden cuando una mujer llega a requerirles apoyo para una candidatura, hasta todas las expresiones de violencia que esto lleva. Y déjenme decirles que hay países ya como México en el que aquellos violadores en este caso que cometan violencia política contra la mujer incluso pueden ser no inscritos como candidatos. Es decir, ya hay un registro, se ha destinado un registro de aquellas personas que cometen este tipo de violaciones para impedirles su participación en procesos electorales. Es decir, miren cuántas cosas pueden pasar justamente alrededor de la violencia política, como también alrededor del tema de no apostarle a las mujeres, que es también parte y una expresión de violencia política. Porque si no hay un destino específico para las mujeres, es muy difícil que puedan acceder en condiciones de igualdad justamente en la contienda. Así es. Bueno, Ruth, ya también casi para ir terminando, porque el tiempo vuela,
y ha estado interesante la plática, pero teniendo en cuenta tu experiencia, no solo en estos temas, no solo a nivel nacional, sino que a nivel de internacional y todo lo que tú has investigado, desde tu perspectiva y teniendo en cuenta el derecho comparado con varios países de la región, ¿qué reformas en materia de financiamiento crees que se deberían de introducir en el país? Tú ya has mencionado el tema de candidaturas rindiendo cuentas, has dicho que el tribunal tenga un poco más de capacidad, pero digamos, como redondeando la discusión, ¿qué otras cosas se deberían de hacer? Límites. El límites es un tema importante porque incluso para mí, ya lo hemos conversado con Eduardo en algún momento, incluso para mí hasta podría ser inconstitucional, que el financiamiento privado supere el financiamiento público, porque el artículo 210 de la Constitución establece justamente que se crea ese financiamiento público para garantizar la libertad, ¿verdad?, de los partidos políticos, la independencia de los partidos políticos. Entonces, si hay un financiamiento privado mayor, pues entonces creo que es un tema que habría que analizar, ¿no? En primer lugar, límites, creo que es fundamental. En segundo lugar, justamente partidas, en el caso del financiamiento público, destinar partidas para la atención de grupos vulnerables, pero además para la formación de estos grupos, en el caso especial de las mujeres y de los jóvenes también, porque esa es otra de las grandes carencias que hay en el sistema. Otro tema, creo que también, y además apostarle un poquito también como línea estratégica de los partidos políticos al tema de la paridad, que eso da para otro programa, ¿no? Pero además creo que en el tema de financiamiento y de transparencia, la creación de un sistema es importante, como les decía al inicio, que las instituciones hablen, conversen entre sí a través de un sistema integrado de información donde se puedan compartir. El otro es la modificación, como México. La otra es la modificación de las sanciones, de todo el sistema sancionatorio alrededor del uso indebido de recursos de fuentes ilegales. Y en este caso creo que hay que apostarle también a una mejor regulación del uso de los recursos públicos destinados con otros destinos, para la campaña, ¿no? Que no puede estarse utilizando recursos públicos en campañas electorales. Creo que ese es otro tema que también hay que abordar. Es decir, el sistema requiere una reforma que desafortunadamente ha sido abordado a partir de sentencias de Sala de lo Constitucional y no a partir del consenso de los actores políticos. Pero si no existe un acuerdo, si no existe realmente la conciencia y el apropiarse por parte de los partidos y de los candidatos de estas reformas, pues creo que no van a recuperar la credibilidad, y ya lo he dicho anteriormente. Yo quisiera, por ejemplo, que ustedes me contaran cuántos candidatos se han inscrito o están participando en el sistema de control de financiamiento que ustedes han puesto a disposición, donde ustedes han hecho un llamado a los candidatos y a las candidatas para que reporten su financiamiento. Y yo las veces que he revisado no he visto a ninguno. Entonces, más adelante vamos a ver. Pero realmente es lamentable, pues, porque creo que incluso los candidatos y las candidatas pueden encontrar ahí un mecanismo de conversación, de encuentro, un punto de encuentro con sus propios electores, que es un tema que no estamos viendo. Así que reformas pudieran haber muchas. Hay cosas que son a menor plazo, otras que son a más largo plazo, pero definitivamente el sistema del control del financiamiento, la fiscalización del financiamiento, tiene que modificarse, no solo para abordar a los partidos políticos, sino también a las candidaturas y también a los financistas, porque creo que es una arista que incluso falta por tocar, ¿no? Sí. Todos aquellos reportes que tienen que emitir las instituciones públicas y que ahorita no lo tenemos así como que a disposición, ¿no? Bueno, creo que ya estamos al límite de la conversación. Realmente agradecer a Ruth por habernos acompañado esta tarde. La verdad que insumos muy importantes para nosotros y también para la ciudadanía. Muchísimas gracias por la invitación. No, así es, y esperamos que no sea la última, Ruth. Bueno, nos oímos el próximo, hasta en enero, nos escuchamos por tema de vacación. No vamos a tener programa el otro jueves, los otros 2 jueves, que son 24 y 31, ¿verdad? Si no me estoy equivocado. Así que nos escuchamos hasta en enero. Así es, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y nos volvemos a escuchar hasta en enero del próximo año. Feliz año. Feliz año.
El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio que contribuye a realizar valoraciones del proceso democrático de El Salvador.